El ataque o los ataques de pánico. Una sensación que las personas pueden sentir como eterna, unos segundos que se convierten como cada momento como si fuera todo un año. Hoy, en nuestro podcast hablaremos de qué son los ataques de pánico y cómo se manifiestan. Bienvenidos. El término pánico es de origen griego, deriva del dios griego Pan o Pánicos, dios del bosque y de los pastores, que se disfrazaba para ocultar su identidad y asustar mediante bromas terroríficas a las personas incautas. Sus bromas de pánico, y se dice que también causó pánico entre los persas en el maratón. La denominación del ataque de pánico suele emplearse para denominar la experiencia de aparición brusca, súbita, de intenso miedo acompañado de diferentes síntomas fisiológicos. Es sorprendente que ya en 1894 Freud definió el ataque de pánico como un ataque de ansiedad. De forma muy similar se entiende actualmente. Tres principales características destacó Freud en el ataque de pánico. Primero, comienzo espontáneo y brusco, intenso y de ansiedad. Segundo, miedo a morir o a estar enfermo. Y tercero, presencia de síntomas físicos destacados. El sentimiento de ansiedad, dice Freud, puede darse solo, sin ideas asociadas, o puede darse en interpretaciones como creer que le ocurrirá la muerte súbita, un ataque al corazón o el comienzo de alguna enfermedad. Las manifestaciones somáticas, dice este autor, suelen implicar perturbaciones de la respiración, dificultades respiratorias, o dificultad en la actividad cardíaca o la actividad glandular, ejemplo la sudoración. Desde el DSM se define el síndrome de ataque de pánico como un episodio intenso o molestia, durante el cual bruscamente y alcanzan un pico a los 10 minutos al menos 4 de los siguientes síntomas. Primero, palpitación sacudidas al corazón o de ritmo cardíaco acelerado. Segundo, sudoración. Tercero, temblor o sacudidas musculares. Cuarto, sensación de respirar o dificultad de ahogo. Quinto, sensación de atragantarse. Sexto, molestias o dolor en el pecho. Séptimo, náuseas o malestar abdominal. Octavo, sensación de vértigo, inestabilidad, mareo o desmayo. Noveno, desrealización, sensación de realidad o despersonalización, sentirse separado de uno mismo. Décimo, miedo a perder el control o a volverse loco. 11, miedo a morir. 12, las parestesias, que son la sensación de entumecimiento u hormigueo. Y 13, escalofríos o sofocaciones. A partir de esta definición se deduce fácilmente que el pánico es una forma de ansiedad, cuyas manifestaciones sintomatológicas son básicamente de índole somática. De hecho, junto al supuesto de carácter espontáneo del mismo, ha llevado a algunos autores a indicar que se trata de un problema de ansiedad único, de naturaleza biológica, asociado de forma específica al trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Si bien es cierto que las manifestaciones sintomáticas del ataque de pánico son básicamente de tipo somático, o uno de los mitos que ha sido desterrado durante la pasada década es que los ataques de pánico sea siempre de naturaleza espontánea, esto es, que aparezcan sin estímulos desencadenantes. El examen riguroso suele revelar que incluso el primer ataque de pánico frecuentemente ocurre en los contextos de alta tensión emocional, asociado a altos niveles de ansiedad. Además, como ha documentado el autor Barlow, un fenómeno que caracteriza al ataque de pánico es su omnipresencia. La mayor parte de los pacientes con trastornos de ansiedad, sea cual sea su trastorno, posee experiencias de ataques de pánico. El pánico es pues un fenómeno común en todos los trastornos de ansiedad. Un hecho que ha llamado notablemente la atención es que el pánico también es común entre población no clínica. En una de las investigaciones pioneras sobre el pánico clínico de Norton y Dorward de 1986, encontraron que cerca del 36% de una muestra de estudiantes ya había tenido uno o más ataques de pánico en un periodo de un año, y casi el 25% había experimentado uno o más ataques de pánico durante las 3 semanas ocurridas. Lo curioso de los trabajos sobre experiencias de pánico en poblaciones no clínicas es que las personas que han experimentado algún tipo de pánico parecen exhibir un síndrome característico que es de pánico no clínico, semejante en ciertos aspectos al síndrome de trastorno de pánico, pero diferente en otros. Ambos tipos de personas, clínicos, trastorno de pánico, y no clínicos, síndrome de pánico no clínico, experimentaban de forma semejante la sintomatología fisiológica. Ambos informaban que los ataques ocurrían durante periodos de estrés, y ambos referían historia familiar de ataques de pánico. Diferían, sin embargo, en dos dimensiones. Primero,
Los pacientes con trastorno de pánico suelen experimentar más ataques de pánico inesperados, mientras que los no clínicos tienden a ocurrir asociados a situaciones de peligro o de tipo social evaluativo. Y segundo, los pacientes con trastorno de pánico informaban más cogniciones catastróficas durante los ataques de pánico. Un aspecto importante que es preciso tener en cuenta y que también es suscitado por el propio Norton es que la bibliografía científica a veces se ha confundido en ataques de pánico y el trastorno de pánico, cuando en realidad el ataque de pánico no siempre conduce al trastorno de pánico. A esta gravedad cabe la confusión que hay que sumarle, que generalmente no se haya tenido en cuenta la posibilidad de que existen varios ataques de pánico, y en consecuencia que no todos los ataques de pánico sean espontáneos y lleven al trastorno de pánico. Los tipos de ataque de pánico. En contra de lo que se ha pensado tradicionalmente, cada vez son los más autores que se suman al que solo el ataque de pánico es auténtico y espontáneo e inesperado. En los siguientes ataques, al poder existir un condicionamiento de señales externas y o interoceptivas, es probable que exista algún tipo de asociación de la que el sujeto puede ser más o menos consciente. Así, en un sentido estricto, cuando se trata de ataques de pánicos inesperados y recurrentes, solo podría hablarse de supuestamente inesperados o espontáneos. Uno de los autores que más se ha distinguido por estudiar esto es Barlow. A juicio de este autor, el pánico debe ser categorizado en base en los términos señalados e esperados, obteniéndose 4 combinaciones posibles. Primero, señalado esperado. Segundo, señalado no esperado. Tercero, no señalado y esperado. Y cuarto, no señalado y no esperado. Así, un claustrofóbico puede referir que tiene ataques de pánicos en lugares encerrados. Este paciente nos está informando un ataque de pánico señalado. El paciente, sin embargo, no puede o no tener la expectativa de tener un ataque de pánico al estar en un recinto cerrado o en un momento determinado. Por otra parte, existe evidencia clínica de que no pocos pacientes con trastorno de pánico informan la expectativa de ataque de pánico en ausencia de cualquier señal identificable. No obstante, un paciente puede tener la expectativa de ataque de pánico asociada a señales internas, difícilmente identificables, con lo cual los conceptos de señalado y esperado en cierto modo pueden confundirse. En principio, el DSM distingue 3 tipos de ataque de pánico, asumiendo cierta identificación entre ambos conceptos. Para el diagnóstico de trastorno de pánico debe existir ataque de pánico inesperado. El ataque de pánico limitado situacionalmente es caracterizado por las fobias específicas y social, y ocurre casi invariablemente e inmediatamente tras la exposición a la señal disparadora. Finalmente, el pánico predispuesto situacionalmente es un tipo que no se ajusta a ninguno de los tipos anteriores. Esta modalidad de ataque de pánico a veces ocurre asociada a alguna señal y a veces no. A veces ocurre inmediatamente la exposición de la señal y a veces no. Se da preferentemente entre el trastorno de pánico con agorafobia, pero a veces en las fobias específicas y las sociales. Aunque parece cómo puede precipitarse, los ataques de pánico parecen asociarse con cierta diferenciación en las categorías de ansiedad. El diagnóstico diferencial de los ataques de pánico es complicado, porque no existe una relación inclusiva entre el ataque de pánico y el diagnóstico. El trastorno de pánico, por ejemplo, se establece únicamente en el tipo de ataque de pánico es inesperado y no señalado. Sin embargo, este trastorno puede coexistir de trastorno de pánico limitado situacionalmente. Si bien el DSM, al establecer tipos de ataques de pánico, ha abordado por fin un problema que ya se venía planteando desde varios años. Al igual que su antecesor, tiene el inconveniente de que se están aplicando criterios y es posible establecer un diagnóstico de ataque de pánico sin que exista miedo o ansiedad. Si, por ejemplo, un individuo exhibe un nivel intensa molestia, disconfort, acompañado de los 4 síntomas siguientes: dolor, malestar en el pecho, parestesias, ráfagas de frío o calor o náuseas o molestias abdominales, nos encontramos paradójicamente ante un ataque de pánico sin miedo, en la percepción subjetiva del sujeto. Algunas implicaciones de este fenómeno han sido estudiadas por Korcher y Bentham, los cuales han concluido que a proponer una nueva y desafiante categoría de trastorno de pánico en la que no exista el miedo. El trastorno de pánico, su limitación diagnóstica.
El diagnóstico del trastorno de pánico, según el DCM, requieren ataques de pánico inesperados recurrente y que al menos un ataque de pánico haya estado seguido durante al menos un periodo de un mes. Primero, quejas recurrentes de nuevos ataques de pánico. Segundo, preocupación sobre las implicaciones del ataque de pánico o sus consecuencias. Por ejemplo, tener un ataque cardíaco. Tercero, un cambio significativo en la conducta relacionada con los ataques de pánico. Deben descartarse las posibles causas biológicas como el uso de sustancia, medicación o drogadicciones, o sufrir una condición médica general. El pánico puede asociarse a diversas condiciones médicas, como el hipotiroidismo, un prolapso de la válvula mitral, que es una de las anormalidades valvulares en la parte cardíaca más frecuente diagnosticada. El síndrome de intestino irritable o los ataques de pánico no deben ser explicados más adecuadamente por otros trastornos mentales como la fobia social, la fobia específica, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de ansiedad por separación. Una modificación importante del DSM es la supresión de criterio relativo al requerimiento de una frecuencia específica mínima de los ataques de pánico, por lo menos 4 ataques de pánico durante un periodo de 4 semanas. Este cambio, por supuesto, hace el diagnóstico del trastorno de pánico que pueda afectarse de un modo más realista. El trastorno de pánico, continuidad versus discontinuidad. Como puede apreciarse, para establecer el diagnóstico del trastorno de pánico, el ataque de pánico debe ser inesperado. Klein y mantienen que el pánico asociado al trastorno de pánico es cualitativamente diferente al ataque de pánico que ocurre en las fobias. Como se asume en el DSM, el ataque de pánico inesperado, el espontáneo, que constituye la característica esencial del trastorno de pánico durante el trastorno, puede asociarse a diferentes situaciones. Un ejemplo: conducir un automóvil o estar en algún lugar concurrido. Esto incrementa la posibilidad de ocurrencia de nuevos ataques. Esto es, ataques de pánicos predispuestos situacionalmente. Para estos autores, el reconocimiento de ataques de pánico predispuestos situacionalmente es importante porque se trata de una forma de pánico cualitativamente semejante al pánico espontáneo, y que por otra parte debe separarse el pánico situacional. Klein y Klein creen que tradicionalmente se han solapado estas modalidades de pánico, situacional y predispuesto situacionalmente, creando con ello una notable confusión conceptual respecto a la fenomenología del pánico. Basan en su punto de la evidencia psicofarmacológica, buena eficacia terapéutica de los psicofármacos sobre el pánico de tipo inesperado y predispuesto situacionalmente, y epidemiológica. La agorafobia surge como un fenómeno secundario al pánico inesperado. En resumen, ahora su teoría considera que aunque el pánico es un fenómeno omnipresente en los diferentes tipos de ansiedad, principalmente en la crítica, su teoría es continuidad de la ansiedad. El pánico asociado a estímulos específicos es cualitativamente diferente al pánico espontáneo o pánico cuasi espontáneo, predispuesto por una situación. La hipótesis de Klein y Klein significa asumir que los ataques de pánico estimulados delimitados con señales, por ejemplo, con pacientes en fobias específicas, son cualitativamente diferentes de los restantes ataques de pánico, es decir, los presentes en el desorden de pánico con o sin agorafobia. Sin embargo, se desprende el clásico análisis de Karskey de 1991, donde los ataques son disparados por diferentes estímulos específicos, bastante frecuentes, por cierto, en las fobias específicas. Poseen síntomas muy similares a los ataques inesperados no señalados, por lo que no parece haber razones para asumir que los ataques correspondientes a los individuos con trastorno de pánico difieren en el perfil sintomatológico de los relativos a los sujetos con fobias específicas, ataque esperado y señalado. No obstante, las escasas investigaciones han efectuado para probar específicamente las diferencias en los perfiles de respuesta del ataque de pánico según se trate de ataques de pánico con fobia o diagnóstico de fobia específica. Sí parece haber diferencias entre el perfil de respuesta del ataque de pánico y la respuesta de miedo, ansiedad a estímulos fóbicos, que no impliquen un ataque de pánico. Este es un trabajo. Reif y Sanderson estudiaron las diferencias en el perfil informado de síntomas entre sujetos con trastorno de pánico y pacientes con otros trastornos de ansiedad. Compararon las respuestas que experimentan los sujetos con trastorno de pánico con agorafobia durante el ataque de pánico. Así, las personas con otros trastornos como la fobia específica, la fobia social,
y el trastorno obsesivo compulsivo durante la exposición a las señales temidas. Los resultados de este estudio indicaron que los sujetos con trastorno de pánico, comparados con otros trastornos de ansiedad, informaban con más probabilidad los síntomas fisiológicos y síntomas cognitivos asociados a las sensaciones corporales: miedo a morir, miedo a volverse loco o perder el control. De tales resultados se desprende que los síntomas de miedo a morir, miedo a perder el control o volverse loco, además de la sensación de irrealidad, así como también de otros síntomas somáticos, son bastante específicos en las experiencias del ataque de pánico y por tanto son particularmente frecuentes en los trastornos de pánico. La manifestación de las palpitaciones, vértigo, inestabilidad, mareos y temblores pueden ser los síntomas somáticos que ocurren con más frecuencia durante los ataques de pánico. Ocurren en más del 80% de 100 pacientes. Sin embargo, síntomas somáticos más característicos del ataque de pánico son los vértigos, la inestabilidad y los mareos, respiración dificultosa, desmayo y parestesias, únicos que existieron a diferencias significativas. Cuando se estudian los perfiles de ataque de pánico en muestras de niños y adolescentes, en general se ha constatado la misma diferencia o las mismas semejanzas que con los de adultos. Por ejemplo, síntomas como las palpitaciones, taquicardias, los temblores, las ráfagas de calor y frío también aparecen con frecuencia en este tipo de muestras. No obstante, parece una diferencia evidenciarse que los niños y adolescentes tienen menor grado de síntomas cognitivos, como miedo, volverse loco, perder el control o morir. Reif y su equipo compararon otro estudio perteneciente a esta misma publicación. En una muestra de pacientes con diagnósticos simultáneos de trastorno de pánico y otro de trastorno de ansiedad, fobia específica, fobia social o trastorno obsesivo compulsivo, los síntomas experimentados durante los ataques de pánico inesperados, sus miedos situacionales y respectivamente, demostró que eran muy similares. En este estudio, la diferencia se mantiene claramente para los síntomas de tipo cognitivo: miedo a morir, miedo a volverse loco o miedo a perder el control, siendo el porcentaje de pacientes que se exhiben estos síntomas significativos más elevados durante el ataque de pánico que durante el miedo elicitado por los estímulos fóbicos relevantes. Los pacientes también informaban de más síntomas somáticos a la misma situación de ataque de pánico, si bien en este caso las diferencias solo fueron significativas respecto al síntoma de parestesis. Tomando en conjunto los datos de ambos estudios, los autores vienen a concluir que la experiencia del ataque de pánico parece asociarse al perfil de síntomas diferente del perfil que ocurre en la experiencia de miedo-ansiedad a los estímulos asociados a fobias u obsesión-compulsión. Los autores realizan sobre tales diferencias que reflejan diferencias cualitativas o meramente cuantitativas. Las diferencias cuantitativas indicarían que los ataques de pánico reflejan mayor grado de ansiedad que la producida en las reacciones a estímulos estacionales. En este caso, los síntomas deben ser más extensos y comunes a los ataques de pánico que al miedo situacional, puesto que la intensidad no evalúa en principio. No puede descartarse la hipótesis en cualquier caso que los síntomas sí tendieron a ser más comunes que los ataques de pánico. Las investigaciones de Reif y sus colaboradores, no obstante, parecen inclinarse provisionalmente más bien a una interpretación cualitativa, pues que se mantiene específico del perfil diferencial. Es el ataque de pánico y se vincula particularmente a los componentes cognitivos: el miedo a morir, miedo a volverse loco, perder el control. Una posible explicación a estas diferencias cualitativas difieren los autores y se podrían basar en diferencias en el grado de vigilancia hacia las sensaciones corporales como el ataque de pánico. Puesto que los pacientes con ataque de pánico tienden a diferenciarse de los pacientes con trastorno de ansiedad en la percepción de las sensaciones corporales, la hipótesis de Reif y su equipo parecen congruentes. Las no muy marcadas diferencias encontradas entre los estímulos o pacientes en función de la situación, pánico versus excitación fóbica, tal como ocurre en el del segundo estudio de autores, pueden deberse a las diferentes inherentes o a la propia situación. En el caso del pánico espontáneo, el paciente necesita hacer alguna interpretación de algo inesperado, mientras que la situación fóbica puede que la persona asociar sus respuestas al estímulo fóbico. En resumen, parece haber diferencias claras entre las respuestas del ataque de pánico y las respuestas a los estímulos fóbicos.
Cuando la comparación se hace entre distintos pacientes, encontramos tales diferencias más cuestionables entre el pánico y la excitación fóbica. Tales diferencias, sean cuantitativas o cualitativas, o ambas cosas a la vez, es algo que no queda claro a los datos de la luz actual. Las diferencias cualitativas parecen favorecer a la hipótesis de la discontinuidad, mientras que las diferencias cuantitativas parecen favorecer a la hipótesis de continuidad. Según la hipótesis última, el pánico ocuparía el extremo incontinuo de ansiedad, representando el máximo nivel de esta. Existe evidencia a favor de ambas hipótesis. Otra posibilidad, no obstante, es la existencia continua de pánico, que se extiende a todos los trastornos de ansiedad. Una prueba a favor continuo es un elevado porcentaje de pacientes con ataques de pánico entre personas con diagnóstico de trastorno de ansiedad, así como también las escasas diferencias en la sintomatología entre los distintos ataques de pánico, esperados y no esperados. Dos categorías de trastorno de pánico, sin agorafobia y con agorafobia. Un fenómeno bastante común en los pacientes con ansiedad es la anticipatoria, desarrollar un nuevo ataque de pánico. Este tipo de ansiedad anticipatoria es equivalente al concepto del miedo sin miedo descrito por Goldstein y Chambers. Algunos pacientes con trastorno de pánico desarrollan esta fobofobia, con miedo anticipatorio a nuevos ataques de pánico inesperados. Otros, la mayoría, asocian la ansiedad anticipatoria a estímulos externos, es decir, a situaciones o lugares donde el escape es difícil o embarazoso o donde resultaría imposible recibir asistencia, caso de que ocurre en un ataque de pánico inesperado o predispuesto situacionalmente, o bien si ocurriesen en tipos de ataque de pánico, por ejemplo desmayarse, sensación de ahogo, etc. Estos últimos pacientes terminan desarrollando conductas de evitación, más o menos graves. A dichas situaciones, evitación agorafóbica. Son situaciones típicamente agorafóbicas las siguientes. Primero, el estar solo afuera. Segundo, el estar en lugares concurridos en general. Tercero, estar en teatros, restaurantes, centros comerciales o iglesias. Cuarto, estar en espacios cerrados, por ejemplo, ascensores o túneles. Quinto, viajar en transportes públicos, por ejemplo, autobuses, trenes o aviones. Sexto, conducir en autopistas. Séptimo, estar en un puente. Octavo, hacer una cola, como puede ser en un supermercado. Y noveno, estar sentado en la silla del dentista o del peluquero. Estas situaciones producen más ansiedad cuando el sujeto no está acompañado o cuando está lejos de casa o cuando en situaciones poco familiares y cuando anticipaba el permanecer en situaciones temidas. El miedo a tales estímulos acompañado de evitación es lo que se denomina agorafobia, de griego agora, plaza y phobos, miedo, es decir, miedo a lugares públicos. No significa miedo a lugares abiertos como comúnmente se cree. Cuando se cumplen los criterios para el trastorno de pánico, pero si queda sin existencia de la agorafobia, se trata de denominarlo trastorno de pánico sin agorafobia. Pero cuando cumpliéndose los criterios para el trastorno de pánico, este se complica con agorafobia, entonces el diagnóstico de trastorno de pánico con agorafobia es el equivalente al que presenta el DSM. A continuación te hablaré de los tres criterios basados en el DSM. A. Ansiedad asociada a estar en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso, o donde la ayuda puede resultar difícil, en caso de sufrir un ataque de pánico inesperado o predispuesto situacionalmente, o por sufrir síntomas similares a los de ataque de pánico. B. Estas situaciones se evitan, por ejemplo, se reduce el número de viajes o se aguantan con marcado malestar o con ansiedad asociada a un ataque de pánico o síntomas similares, o bien se requiere la presencia de un compañero. C. La ansiedad o evitación fóbica no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental como la fobia social, la fobia específica, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de estrés postraumático o el trastorno de ansiedad por separación. Así pues, el DSM aporta para el diagnóstico del trastorno de pánico con agorafobia, incluye además los criterios ya señalados para el trastorno de pánico sin agorafobia, que son los siguientes. Primero, presencia de agorafobia. Puede darse en evitación, en cuyo caso las situaciones se tornan ansiedad o requieren compañía. Segundo, es preciso descartar el miedo y evitación a situaciones específicas. Diagnóstico con fobia específica a situaciones sociales limitadas, miedo a la evaluación o hacer el ridículo. Diagnóstico de fobia social y a estresores intensos. Diagnóstico de
estrés postraumático o la agorafobia tampoco puede confundirse con el trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, miedo a contaminarse, ni con el trastorno de ansiedad por separación. El DSM sugiere que especificar el grado de evitación agorafobia según los tres niveles de gravedad: leve, moderado y grave. La evitación leve es cuando se da algo de evitación o se tolera la situación en cierto malestar, pero sin impedir hacer vida relevante a la persona. Aunque pueda hacerlo, la persona suele desplazarse solo. La evitación moderada se produce cuando esta puede provocar restricciones notorias al paciente. Este sale de su casa con dificultad y no puede viajar solo más allá de algunos kilómetros. Finalmente, la grave impone restricciones serias al paciente, ya que ésta prácticamente no puede salir solo de su domicilio o no puede ser acompañado. El DSM mantiene estos tres niveles de gravedad, pero como especificaciones generales cualquier a otro trastorno mental. Los pacientes con trastorno de pánico y evitación grave tienden a presentar mayor deterioro marital, laboral y social, así como a mayor abuso de alcohol. Llama la atención que estas diferencias no sean significativas estadísticamente, así que no existen diferencias respecto a la existencia de diagnóstico secundario de depresión. En concreto, el abuso y el alcohol, y en particular la coexistencia de diagnóstico de depresión, suelen ser factores que parecen covariar en mayor gravedad del trastorno de pánico y con un peor pronóstico en curso. Otro aspecto que llama la atención es que tienda a haber más pacientes con trastorno de pánico sin evitación fóbica notorio que desajuste marital social y con abuso de alcohol que pacientes con el trastorno de evitación fóbica limitada. La mayor gravedad del trastorno agorafóbico con o sin pánico, comparado con las fobias específicas y sociales, se ha evidenciado tanto en investigaciones como las planteadas en los estudios psicométricos por Sadin, por McCain y Mersch. En laboratorio se ha demostrado que los pacientes agorafóbicos con trastorno de pánico exhiben menor grado de habituación de respuestas de actividad electrodermal a estímulos aversivos, así como el mayor grado de labilidad ectodermal, fluctuaciones no específicas, comparado con pacientes que han tenido disfobia específica o fobia social. Por otra parte, el trabajo de Turner, basado en las medidas psicométricas, pruebas de autoinforme, se encuentra en que los sujetos agorafóbicos exhiben puntuaciones en variables como ansiedad, depresión, quejas somáticas más elevadas que los pacientes con fobias específicas. Asimismo, en el estudio de Sandin, se consideraron mayores niveles de gravedad y sintomatología somática en el grupo de pacientes con trastorno de pánico que los diagnósticos con fobia social. Aparte de otras diferencias en sucesos vitales ocurridos 2 años antes de la aparición del trastorno. A partir de esto, puede deducirse que el trastorno de pánico con agorafobia parece implicar mayor grado de alteración fisiológica y psíquica que las fobias específicas sociales. Hemos llegado al final de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlo. No olvides dejar tus comentarios y sugerencias respecto al mismo temática. También, si has vivido en algún momento un ataque de pánico, sería importante que podamos conocer tus situaciones. Nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.